nueva serie que se llama La Creación y Dios. Esta es la sexta conferencia. La quinta la iniciamos en la conferencia anterior, en el primer servicio. Y yo les recomiendo esta serie porque estoy tratando de transcribir, ¿verdad? Y comunicarles a ustedes el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis. El libro del Génesis, que la palabra Génesis significa en el original orígenes, Bereshit, con B de burro en el hebreo, es el origen. Como el ser humano, voy a repetir, por sus propias capacidades finitas, limitadas, nunca podremos concluir de dónde venimos, ni cuál es el origen del universo, más que filosófica, especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera. Pues el ser humano ha inventado. Pues que venimos de una gran explosión, que venimos de los animales, etcétera, etcétera. Y conforme han avanzado los siglos, pues llegamos, ¿verdad?, a el pobre, yo le llamo pobre Carlos Darwin, porque si Darwin hubiera tenido el conocimiento que se descubrió en 1954 por los 2 premios Nobel de Medicina que les fueron entregados al doctor Watson y al doctor Crick, que descubrieron la hélice del ADN, Darwin jamás hubiera postulado la famosa teoría de la evolución, porque ya la genética destruye, deshace, desbarata completamente la teoría de la evolución, al demostrar que los genes que tiene el ser humano no los tiene el chango, los de la jirafa no los tiene el hipopótamo, y que no se pueden mezclar, y los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución. No hay una sola prueba científica, señores maestros que nos escuchan de universidades, escuchen bien, de una mutación de una especie a otra especie. ¿Por qué se sigue enseñando? Pues porque el ser humano nunca va a poder entender de dónde venimos y tenemos que inventar teorías, tenemos que dar respuestas. Y esta teoría ha permeado todas las universidades y los museos de antropología y de historia en el mundo entero. El año pasado tuvimos nosotros la oportunidad de estar en el Museo de Historia Natural de Londres. Y todo el primer piso del Museo Natural de Historia de Londres, todo el primer piso está dedicado a sus descendientes, los chitas y los changos. Y recuerdo muy bien, ¿verdad? Estábamos con nuestros hijos ahí caminando, oí al guía decir las barbaridades que estaba diciéndoles a un grupo de maestros universitarios. Y todos, sí, pues sí, amén, amén, amén. De alguna manera hemos perdido la capacidad de pensar y hemos aceptado tantas cosas que hemos oído que cuando comenzamos a pensar verdaderamente y a analizar la data y la información que existe ya ahorita, decimos, ¿cómo es posible que hayamos llegado de una forma dogmática, no científica, a aceptar cosas que científicamente se contradicen? Porque la teoría de la evolución contradice, la física la contradice, la biología la contradice, y la genética fue el jaque mate a la teoría de la evolución. Abran sus Biblias en el libro del Génesis capítulo 1 y vamos a analizar en esta sexta conferencia. Les recomiendo comprar las anteriores, de veras, se los digo con todo mi corazón, no se pierdan esta serie. Regálensela a sus hermanos, parientes ateos, a sus hijos, les va a dar municiones tremendas para la preparatoria, para sus maestros, para la universidad, para la política, en fin, ¿verdad? Es increíble todos los espectros que la Biblia puede cubrir. Y cuando la Biblia comienza diciendo, esto es un breve resumen nada más para que entren ustedes en materia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra, encontramos que la Biblia comienza describiendo lo que la física hasta el siglo XVIII-XIX descubrió. En el principio, o sea que
De acuerdo a la Biblia, el universo no es eterno. Tuvo un principio. Y si tuvo un principio, tiene que tener un final. Y cuando vemos nosotros que hubo un principio, ¿de qué cosa? Los que quieran apuntar, apúntenlo. Del espacio, de la materia y del tiempo. Cuando la Biblia dice en el principio Dios creó, estamos hablando en el principio del espacio, de la materia y del tiempo. Ahora bien, en el Génesis hay 3 palabras, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, que son los que va a cubrir toda esta serie. No me voy a meter ya con el capítulo 3, no sé cuándo terminemos esta serie porque estoy apasionado por redescubrir lo que el Espíritu Santo en estos tiempos nos está iluminando, como dice en Daniel capítulo 12, los entendidos entenderán todas las cosas. Y dice en 1 Corintios 8 que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Entonces Dios está contento cuando hay seres humanos que escudriñan, que investigan, que rascan, que pasan horas, que piensan, que meditan, que memorizan. Dios está contento porque es la orden de Dios dada por Jesús en Mateo, en Juan 5:39. Jesús dio una orden: escudriñen las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Y esa palabra escudriñar significa hacer pozos, escarbar profundamente. El petróleo no se encuentra a 5 metros de la superficie de la tierra. El petróleo tiene que perforarse muchas veces kilómetros para que el precioso oro negro, como se le llama, salga a la superficie. Y una lectura superficial de la Biblia, tú puedes tener 10 años en la Biblia y no salir con Juan 3:16, Salmo 23, y ya no has recibido el alimento sólido que Dios tiene para tu vida. Y miren, es como cuando entras a una mina y los diamantes no están en la mina, así, no están brillando, las perlas, los zafiros, el carbunclo, etcétera, etcétera, sino que están escondidos y el diamante se encuentra primero cubierto como un carbón negro. Y a través de escarbar, a través de penetrar, de estudiar, de limar, etcétera, etcétera, sacas lo precioso de esa piedra preciosa que se convierte en un diamante. Así a Dios le ha agradado ponernos como un velo, como una cortina de humo, para que no tan fácilmente podamos penetrar en su mente. Dios nos da a nosotros la labor de escudriñar. Dios nos da a nosotros la responsabilidad de tomarlo en serio, y todo estudiante de la Biblia tiene que tener forzosamente 2 libros más, un diccionario bíblico y una concordancia. Si quieres estudiar la Biblia como un estudiante serio, necesitas tu diccionario y esta palabra que significa, ahí te ayuda, y la concordancia para que encuentres las palabras, que esa palabra se encuentra en otros lados para que no traces herejías. Y por eso se formaron las sectas como mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, todas las sectas que hay de la ciencia cristiana. ¿Por qué? Porque sacan un solo versículo sin tomar en cuenta los demás, construyen una doctrina y completamente se alejan o se convierten en una herejía porque inflan cosas que no deben estar infladas en relación con las demás partes de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Sabían ustedes que cuando Dios dijo sea la luz, no estaba el sol y la luna? En el versículo 3 Dios dijo que sea la luz, y hasta el día 4 comenzó. El sol y la luna no fueron creados. Fueron creados en el versículo 1. En el principio Dios creó, y ahí la palabra hebrea es bara, con B grande. Quiero que apunten todos ustedes, los estudiantes de la Biblia, los que toman en serio el conocimiento de Dios, las 3 palabras que en el Génesis existen para la creación de Dios y las que nos ayudan a entender lo siguiente. Cuando en el versículo 2 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, vacía,
en estado caótico. Tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. La pregunta es la siguiente: entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué le pasó al mundo? Porque Isaías 45 dice que Dios no creó la tierra desolada y vacía. Entonces parece que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Y estos intermedios o abismos de información teológica existen por toda la Biblia. Por ejemplo, miren, vamos a comparar rápidamente con el libro de Isaías, algo parecido para que veamos este principio que existe en la Biblia y que todos nosotros tenemos que entender y conocer para poder descubrir las verdades. En Isaías 61, por ejemplo, miren lo que dice, versículo 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, etcétera, etcétera. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Cuando Jesús aparece, Lucas capítulo 4, Jesús cita Isaías 61, versículo 1 y la mitad del versículo 2. ¿Por qué Jesús, cuando en Lucas 4 no cita y el día de la venganza de nuestro Dios? Porque en el versículo 2, entre estas dos frases hay 2000 años de diferencia. Cuando Jesús vino a predicar el año de la buena voluntad, pero el día de la venganza viene hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cómo en este libro, en un solo versículo, podemos encontrar entre dos frases miles de años de diferencia. Vean rápidamente en Apocalipsis capítulo 12, otro ejemplo, porque esto les va a servir a ustedes, los estudiantes de la Biblia, a entender claramente estos principios que son muy importantes para interpretar la Biblia de una forma saludable. Dice el versículo 5, hablando del nacimiento de Jesús, Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay 2000 años de diferencia entre una frase y la otra. Y dio a luz un varón. Se cumplió cuando nació Jesús. Hasta que Él venga 2000 años después, regirá el mundo con vara de hierro. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, cuando comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos ya a entender todos los misterios que encierra, las aparentes contradicciones que parecen muchos que la Biblia tiene, no son contradicciones, sino simplemente son el problema de la finitud y la limitación del intelecto humano? Nuestra mente es limitada. Cuando el pecado entró a la raza humana, el ADN se deterioró y se comprimió el 90% de la información que el ser humano tenía, de Dios y del universo y de todo. Y desde Adán hasta nuestros días hemos nacido con, decían que Einstein tenía 6 u 8% de su coeficiente intelectual desarrollado. ¿Cuánto tienes tú? ¿El 2%? ¿El 4%? ¿El 5%? Nunca el ser humano ha llegado a imaginarse lo que la mente humana puede almacenar de información. Hay niños de 6, 7 años de edad que hablan 3 idiomas. A un niño antes de los 6, 7 años de edad le puedes enseñar 3 idiomas, hasta más. Ahora, ya que eres cristiano, si yo te invito a que pase aquí adelante, hermano Pancho, ¿podría usted recitarme de memoria el Salmo 23? Jesús es mi pastor, nadie me faltará. Sígale, nomás me aprendí eso. Ni siquiera el Salmo 23 has memorizado. Menos el 90. Menos un capítulo entero. Mientras nosotros no entendamos la orden de Dios
de día y de noche, Josué. Josué, olvídate de las ballestas y las arcos y las lanzas para derribar Jericó. Te voy a dar el secreto de la prosperidad. Te voy a dar el secreto, Josué, para que te vaya bien todos los días de tu vida, para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. ¿Cuál es ese secreto, Señor del universo? De día y de noche. De día te levantas y antes de acostarte, y de noche te levantas, abre mi Biblia, trata de leerla, memorízala, porque si no memorizamos no podemos meditar en ella. Y ya que comiences a memorizar todos los días 2 versículos en la mañana, 2 en la noche, o 4 en la mañana y 4 en la noche, y comienza a llegar a memorizar capítulos enteros de la Biblia. Es que yo no sé memorizar, no se me queda nada. Pues porque nunca has aprendido nada. ¿Cómo quieres memorizar si nunca te pones en práctica y descubres el potencial tan tremendo que Dios nos ha dejado aquí en esta calabaza? Es impresionante el potencial que tenemos, desperdiciado, puro Calimán, puras telenovelas. De día y de noche. Hermano, yo a las 12 del día, dice de día y de noche. Yo nada más a las 5 de la tarde, dice de día y de noche. ¿Tú vas a poner las reglas? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. Pregunta, sé honesto, ¿lo haces? Tu fe entonces es muerta. Porque si tú no practicas lo que la Biblia dice y solamente es, creo que Jesús murió en la cruz, que su mamá fue la Virgen María, resucitó, amén, amén, gloria a su nombre, Señor, pero no haces lo que Dios te está mandando, que es el principio de la vida cristiana, nunca vas a poder tener más revelación del Espíritu Santo. Las cosas no se van a mejorar en tu vida, siempre vas a ir, siempre te estás saliendo del camino, vas a perder la brújula simplemente por desobediencia. No, pero yo te creo, dichoso el varón que medita día y noche en la palabra de Dios, porque será como un árbol plantado, Salmo 1, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Serás como un árbol que estás. La Biblia es la fuente que nos llena, nos prospera, y Dios ha ligado y ha relacionado mi contacto con este libro con mi salud, con mi prosperidad mental, con mi equilibrio mental, con mi salud emocional, para que yo pueda vivir para Él. Ahora, si entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un abismo, y este abismo, escuchen, es de millones de años. Porque en el versículo 3 en adelante del capítulo 1 del Génesis comienza Dios la recreación del mundo. ¿Qué quiero decir? Que antes de que Dios pusiera al hombre en la tierra, y antes que Dios creara las plantas, o pusiera las plantas y pusiera en movimiento el sol y la luna, etcétera, etcétera, la Biblia nos revela que este planeta donde tú y yo estamos ahorita viviendo ya estuvo ocupado por los ángeles. Y que cuando vino una rebelión angelical, hubo un caos en este planeta que Dios tuvo que juzgar e inundar el planeta Tierra con agua. Y entonces, en el versículo 1, dice en el original hebreo, Bereshit bara Elohim hasamayin haaretz. Eretz, que es la palabra tierra, es seca. ¿Qué le pasó en el versículo 2? Que en el versículo 2 la tierra parece cubierta de agua completamente, donde Dios tiene que en el cuarto y quinto día separar las aguas y subirlas para que se forme la atmósfera y abajo queden las nubes nada más. Algo le pasó a la tierra, que se produjo un caos y una desolación, como lo dice el versículo 2. Y las palabras que usa Dios en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, son las palabras hebreas tohu y bohu, con T de tío y B
de burro. Tohu con H intermedia y bohu. Y estas dos palabras significan estado caótico, estado completamente de un desastre. Dios, dice la Biblia, vayamos a Isaías 45, no creó la tierra tohu bohu, desordenada y vacía. Isaías 45 versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó, y ahí es la palabra bara, cuando la creó de la nada, que creó los cielos, Él es Dios. El que formó, ahí se usa otra palabra, yatzar con Y, que significa darle forma. Esto es importantísimo para entender la creación de Dios. De la nada creó la materia Dios, y comenzó el tiempo, el espacio y la materia. Y ya que Dios creó los cielos y la tierra, Dios comenzó a darles forma, porque vamos a ver en Isaías 40 y en Job 38 que cuando Dios creó la tierra no la creó en estado de desolación. Dice en Job 38, lo vamos a ver unos momentos, que cuando Dios creó la tierra, los ángeles, que se usa en la Biblia, hijos de Dios, siempre que tú veas en el Antiguo Testamento hijos de Dios, es la palabra hebrea Ben Elohim, y solamente se usa 6 veces en todo el Antiguo Testamento, y las 6 veces se refiere a los ángeles de Dios. Entonces cuando en Job 38 del 4 en adelante dice que Dios formaba la tierra y le puso medidas, Dios calculó exactamente la curvatura, la redondez, los metros que tenía que tener del norte a sur, de occidente a oriente, la distancia que la tierra tenía que tener del sol, para que en el movimiento alrededor del sol la tierra permaneciera con la vida y el ser humano pudiera vivir. El movimiento de rotación de la tierra, con su inclinación de su eje en 23 grados y medio, fuera exactamente para que tú y yo ahorita sigamos vivos. Todo eso Dios no solamente dijo que la tierra es así, y que brolla, y que comienza a girar, y que le dé la vuelta al sol. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo así, porque Dios quería dejarnos a nosotros la información de que Él es el arquitecto por excelencia de todo lo que Él hace. Y todo lo que hace Dios, hay un propósito detrás. Y detrás de ese propósito está su sabiduría. Y cuando tú comienzas a entender la sabiduría de Dios, comienzas a adorarlo, a bendecirlo, y comienzas a entender las circunstancias que te pasan en tu vida. ¿Por qué hubo este choque? ¿Por qué perdiste el ser familiar? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué primiste estas cosas? Y comienza a tener sentido todo, porque comenzamos a penetrar en su mente. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ese es el problema de los ateos. ¿Cuál es el problema de los ateos? Que quieren fabricar un Dios con la mente de chinche que tienen. ¿Por qué permitido es el diablo? Y si Dios es todopoderoso, a ver, bájate de arriba, bájate por favor, chiquito, y aquí siéntemese usted. Tú eres Dios, ¿verdad? Tú eres el Dios de la Biblia, ¿verdad? Quiero decirte algo, si yo fueras tú, hubiera hecho un libro mejor que este. Y no tendría las contradicciones que hubiera encontrado en este libro. Cerebros de renacuajo. Qué soberbia tratar de decir, es que yo hubiera fabricado otro Dios, porque el Dios que yo pienso que debería de ser, no debería actuar como tú actúas. Yo no hubiera creado ni tsunamis, ni lluvia, ni muertes, ni incendios. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que tú. Fíjense nada más la lógica de un ateo. Y ahí es donde quedan ellos mismos desbaratados y comienzan filosóficamente a darse cuenta que es insostenible el ateísmo. El ateísmo es una filosofía y una ideología insostenible mediante la lógica elemental. Y el centro del ateísmo es siempre la amargura. Imagínense, amargados contra alguien que no existe. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Así acabó Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo en 1963 en Francia.
el padre del existencialismo, muere y le dice a su hija: hija, quiero decirte algo antes de morir. Yo soy el filósofo por excelencia de la década de los 60, el padre de los hippies, el padre, ahora sí que al no encontrar a los jóvenes en esa época una razón y un propósito, y toda la juventud en los 60, 70, ¿verdad? Con el pelo largo, peace and love, nada más. Y comenzaron con su peace and love a meterse 5 muchachas con 2 muchachos y 3 muchachas con 10 muchachos. Y fue la época más grande del siglo XX de madres solteras. El peace and love y la mota que se metieron. ¿Y todo por qué? Porque prevalecía en Europa la filosofía del ateísmo. Decía Jean-Paul Sartre: la vida no tiene ningún propósito más que el propósito que tú le quieras dar y la interpretación que tú le quieras dar a la vida. No hay un Dios que te diga qué es la vida, ni a dónde vamos, ni a dónde. Tú descubre dentro de ti mismo el propósito. Y esa filosofía de Sartre se llamó el humanismo, no el humanitarismo, que es otra cosa. Una persona humanitaria es una persona compasiva por los demás. El humanismo es la filosofía que te enseña que el ser humano es la corona de la creación y que el ser humano es capaz de saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, y le vamos a poder dar interpretación al universo y podemos nosotros construir y mejorar el mundo en que vivimos. Eso es el humanismo. Y en el siglo XXI nos damos cuenta que todas las ideologías, llámale comunismo, nazismo, fascismo, democracia, la que tú me menciones, han fracasado en la práctica y en la experiencia, porque el ser humano no es Dios. Y estamos al borde de una tercera guerra mundial. Dice en este pasaje de Isaías que estábamos viendo ahorita, 45, porque así dijo Dios: Él no creó los cielos y la tierra, la formó y la hizo y la compuso, no la creó en vano. Isaías 45, 18. No la creó en vano. Tohu es la palabra de Génesis 1, 2. Así no la creó Dios. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vemos que en la misma Biblia siempre hay que encontrar en la Biblia las respuestas y no en la supuesta capacidad que tenemos nosotros para interpretarla. Porque dice 2 Pedro capítulo 1, 19 adelante, que la Biblia no es de interpretación privada. Tienes que buscar en la misma Biblia las respuestas para que no te salgas del camino y te vuelvas un hereje. Esta es la razón de las sectas que existen en el mundo, que son herejías, porque han interpretado de una forma humana la Biblia sin haberla comparada precepto sobre precepto, línea sobre línea. Regresamos al Génesis y dice nuestra investigación que después de que Dios creó, con la palabra bara, es la palabra que significa crear de la nada, si lo quieres apuntar. En el libro del Génesis capítulo 1 solamente se usa 3 veces la palabra bara. Crear de la nada. De la nada aparece algo y se usa con el universo. Dios de la nada creó el universo. Entonces vemos que todo lo que Dios nos da a nosotros ya existía. Los 10 mandamientos es el código de conducta y de ética más grande que el código Hammurabi, y no existe ninguna civilización ni ninguna religión un código de moral como los 10 mandamientos. No existe. ¿Y de dónde sacó Dios los 10 mandamientos? Del carácter que Él tiene, nos lo transcribe a nosotros, nos los entrega a nosotros para que sepamos a través de los mandamientos que Él es el legislador y que yo no voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Tan sencillo como eso. Y como el ser humano ha rechazado los 10 mandamientos, ahora dice que el matrimonio ya no es hombre y mujer. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y pueden tener un hombre con hombre niños y mujer con mujer niños. La familia ya no es hombre, mamá, papá y niños. No, esa ya no es la familia. Ahora vamos a hacer otra familia que va en contra de la naturaleza y de la misma biología. Madre del socorro. Ya dejando a un lado la Biblia.
Estamos en contra de la naturaleza. Ya ni los animales. Jamás he visto dos conejos machos casarse. Ni una familia de león y leoncitos. Ya dejamos la vida a un lado, la naturaleza, la biología. ¿Qué dice la biología? El hombre tiene el cromosoma Y. La mujer no tiene el cromosoma que tenemos nosotros. Ustedes mujeres tienen dos cromosomas XX. El hombre tiene XY. Y cuando tú y yo nacimos es porque el cromosoma Y de mi papá fertilizó el cromosoma X de mi mamá y nacimos macho camacho. Así que si vas a un examen de sangre y el doctor te dice, usted tiene el cromosoma Y, y aquí en tu mente dices, no, yo me siento Caperucita Roja. ¿Sabes una cosa? El problema no es biológico, tu problema es mental. Tu problema es mental. No eres Alicia en el País de las Maravillas, eres Robin Hood. ¿A dónde hemos llegado, santos de Dios? Por ir en contra de este maravilloso libro que nos deja el camino, la verdad y la vida. Vayamos a Job capítulo 38 y veamos que antes de nosotros ya existía un mundo de seres angelicales creados por Dios y que ellos estuvieron presentes cuando Dios, ya que creó la tierra, la formaba, le ponía las medidas, la pesaba y le comenzaba a dar la vida para que fuera posible habitarla. Dice Job 38, 4 en adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es la primera pregunta que Dios le hace a Job y que ninguno de ustedes, ni yo ni nadie, puede contestar. ¿Cuál es la respuesta? Nos pregunta Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta es, Señor, no había nacido. Esa es la respuesta. Muy bien, vamos bien, has contestado perfectamente bien. Vamos a seguir esta línea de lógica. Si tú no habías nacido, ¿podrías entonces decirme cómo comenzó la tierra y el mundo? No, Chepo. Claro que no sabes. ¿Por qué no sabes? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Mientras la ciencia no compruebe una teoría, y para que la ciencia compruebe una teoría tiene que ser repetitivo a través de la observación de los fenómenos de un tubo de ensayo, entonces se le da el valor de científico y no de pseudocientífico. Entonces, si ninguno de nosotros habíamos nacido cuando comenzó todo, es imposible por los métodos que nosotros llamamos científicos que podamos llegar a concluir cómo comenzó el universo y de dónde venimos nosotros. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué tenemos una conciencia? ¿Por qué somos seres morales? ¿Por qué somos diferentes a los animales en la conciencia y en la conciencia que tenemos de Dios? Porque la Biblia nos muestra que fuimos creados a su imagen y semejanza como agentes morales. Y cuando el ser humano rechaza la información de Dios, el ser humano se convierte en Dios y comenzamos a salirnos completamente del corral y los lobos se están comiendo a la humanidad con ideologías, con ciencias, con inmoralidad y con todo lo que existe a nuestro alrededor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vean el propósito de esta pregunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, nuestra inteligencia, o a los que llamamos nosotros inteligentes, no nos sirve para poder descubrir el origen del mundo. ¿Ok? La inteligencia que llamamos nosotros inteligencia no nos sirve para poder concluir cómo comenzó el universo. Y entonces, como no sabemos, los científicos han usado 96, apúntalo, 96 métodos para datar la edad del universo. Entre estos 96 métodos científicos se encuentra el más cercano a todos, que se llama el carbono 14. El carbono 14 lo aspiran los animales
y cuando el animal se muere, la cantidad que existe de carbono, porque carbono existe casi en todo el universo, hidrógeno y carbono son los dos elementos principales de todo el universo. Entonces el animal muere y entonces llegan los científicos y le aplican la prueba para saber cuánto carbono 14 tiene el colmillo o el fósil de determinada roca o de determinado animal, y calculan billones o millones de años de ese animal. Pues este dinosaurio que acaban de encontrar en Argentina tiene 12 billones de años. ¿Cómo supieron esta cantidad y esta información? Es aproximada. Ningún método científico es exacto. Entonces, entre 10 dicen y entre 13 billones de años. Ok. El otro método científico es la radiactividad. Y el otro es el potasio-argón, que son los tres más cercanos a darnos fechas aproximadas de la edad de las cosas. Muy bien. De acuerdo a la paleontología y a la astronomía y a la geología, el planeta Tierra tiene de 13 a 15 billones de años. Y escuchen, hace 30, 40 años había un grupo de ateos dirigidos por un hombre que se llamaba Christopher Hitchens, que acaba de morir, un inglés ateo, y murió en el ateísmo, desgraciadamente. Y él comenzó a atacar la Biblia porque comenzó a decir: a ver ustedes los cristianos, ¿cuántos años dicen ustedes que tiene la tierra? Y había un grupo de cristianos muy dogmáticos que se llamaron los cristianos del Instituto para la Investigación Científica, que tiene sus oficinas en San Diego, California. Entonces, este grupo de científicos, dirigidos por un hombre, y esto es es el conocimiento público, Henry Morris, ya murió, un hombre de Dios. Pero hace 30 años no tenía la información que tenemos del universo que tenemos ahorita. Entonces, el doctor Morris y como 700 científicos y astrofísicos cristianos con doctorados, con PhD en inglés, dijeron que el que no creía que la Tierra tenía, el que creía que la Tierra tenía más de 1 millón de años, era un ateo y era un hereje. Porque si nosotros concluimos, no, si la Tierra tiene millones de años, estamos favoreciendo la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución se defiende diciendo los evolucionistas que a través de millones de años se llevó a cabo la evolución. Pero que si no son millones de años y la Tierra tiene muy poquito tiempo, es imposible la evolución. Sin embargo, no importa que la Tierra tenga 500,000 billones de años de antigüedad, la teoría de la evolución es un fracaso. Porque la Biblia no enseña en ninguna parte la edad de la Tierra. Al contrario, nos dice que antes de nosotros los ángeles vivían en esta tierra y que esta tierra fue recreada del versículo 3 en adelante del Génesis para colocarnos a nosotros los seres humanos. Lo que la Biblia sí afirma es que nosotros tenemos 6,000 años de habitar este planeta. De Adán a nuestros días aproximadamente tenemos 6,000 años de vida y de historia humana. Pero el planeta Tierra no contradice la paleontología, ni la geología, ni la astronomía. El planeta Tierra tiene bíblicamente también billones de años. Y aquí lo leemos en Job capítulo 38. En el versículo 5, la segunda pregunta que le hace Dios: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Se acuerdan ustedes los que nacieron antes de Cristo? Los de la cuarta edad. Porque ya hay cuarta edad, ya hay primera, segunda, tercera y ahora hay hasta cuarta edad. No sé quién lo inventó, pero por ahí ya está saliendo el rumor. Muy bien. Los que ya tienen más de 70, 80 años de edad, ¿se acordarán ustedes? Yo no me acuerdo. Al ratito los alcanzamos. ¿Se acuerdan ustedes? Porque todavía mi papá me contó, ¿verdad?, que en los libros que había de geografía
se ponía el planeta Tierra recargado sobre una tortuga o sobre Charles Atlas. O sea, los científicos hasta el siglo XIX, Galileo Galilei, casi lo crucifican y lo encerraron el Vaticano, porque el Vaticano, que era la ley suprema de Europa durante casi 16, 17 siglos, el Vaticano estableció que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y cuando Galileo Galilei, 1620, 1630, descubre que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, chocó contra la ortodoxia y el dogmatismo del Vaticano y lo condenaron. Pero vean ustedes qué información había tan completamente distorsionada, y fue de los principales astrónomos Galileo, que fue el que inventó el telescopio para comenzar a entender el universo que nos rodeaba. Pero no fue hasta 1860, siglo XIX, que se descubre por Gregorio Mendel las leyes de la herencia y cómo se transmiten los genes de generación en generación. Y hace todavía 5 años, para no irnos tan lejos, llegué a una librería ahí en Estados Unidos, y ahí me encanta leer, soy adicto a la lectura, y me encanta también leer de astronomía, y compré un libro de astronomía. Y qué sorpresa me encuentro en el libro de astronomía hace algunos meses o años, bueno, como 3 o 4 años, que decía lo siguiente: escuchen, Plutón ya no se considera un planeta. Dije, ¿de cuál fumaron? ¿Esto es ciencia ficción o es un libro serio de astronomía? No, hasta en el National Geographic salió que Plutón ya no era un planeta. Yo le dije a mi esposa, oye, cuando era joven y cuando era niño, en todos los libros de astronomía, Plutón era considerado un planeta. Y de la noche a la mañana lo borran, y ahora los astrónomos concluyen de que siempre Plutón no es un planeta, porque no reúne las características que se descubrieron en el siglo XXI que deben tener los planetas. Entonces, la misma ciencia no es verdad, y también la ciencia se puede equivocar. La respuesta es sí, así es. Ahora, hace 3 meses volvieron otra vez los astrónomos a decir que estaban reconsiderando volver a meter a Plutón con los planetas. Dios mío santo, ¿a quién le vamos a creer, no? Nos damos cuenta que todo lo que pasa al universo, lo que era verdad hace 10 años, ahora descubren algo mucho más científico, apegado a la verdad, que se tiene que desechar lo que se consideraba hace 5 o 6 años una tontería. Y así pasa con la salud y con las vitaminas y con la comida y con todo. Mi papá comía una taza de café con 3 bolillos remojados así se los metía a mi papacito, con 3 cajetillas de cigarros. Y a partir de los 70s, 80s se descubre que el colesterol, un veneno que tiene las grasas y los triglicéridos de comer tantas conchas que desayunas, te producen que se te cierren las arterias y que te puedas morir de un ataque al corazón. Cosa que hace 40, 50 años no se consideraba maligno. Mientras nos vamos acercando más, la ciencia nos va ayudando con muchos descubrimientos que la Biblia, Levítico capítulo 11, le prohibió a los judíos: no coman tacos de cochinita pibil. No comas moronga, no comas chorizo, no comas cosas, sobre todo si pasas del 4º o 5º piso. Un joven puede tomarse 3 o 4 tacos al pastor, pero cuando pasamos del 5º piso, cuidado con lo que comemos. No podemos tener el lujo de comer lo que comíamos lo que comen nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya avanzamos a una edad en que tenemos que entender que eso para nosotros ya es algo venenoso y dañino para nuestra sangre. Y la Biblia lo decía desde hace más de 5,000 años: no coman grasas de los animales. Qué increíble es la palabra de Dios. Y en penúltimo lugar, dice aquí en Job capítulo 38, preguntándole a Job sobre qué están fundadas sus basas: nadie sabía hace algunos años que la tierra se sostiene en el aire.
Ahí está la luna. ¿Quién la sostiene? Ahí está parada enfrente de nosotros. ¿La vieron anoche? Estaba increíble, luna llena, preciosa. Y te quedas mirando, le dices, pero ¿cómo puede esa masa de materia estar flotando en el espacio, contradiciendo las leyes de la física? Las mismas leyes de la gravitación, que un cuerpo menos pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. ¿Quién sostiene ahí la luna, la Tierra? Y al mismo tiempo la Tierra girando. Todas estas cosas le pregunta Dios a Job, y Job fue escrito hace 5,500 años. Job tiene la antigüedad del libro del Génesis. ¿Sobre qué está fundada? A ver, hasta el siglo XIX-XX se descubrió que no era una tortuga la que sostenía la Tierra, ni era Charles Atlas, sino una fuerza que mantiene la gravitación y las fuerzas de inercia para que el universo pueda y las galaxias irse extendiendo una de las otras para que no choquen unas con otras y pueda sobrevivir el planeta Tierra. Y finalmente le dice Dios a Job, versículo 7, Job 38, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que cuando la tierra fue formada, calculada, sus dimensiones, su peso y todo lo que Dios hizo con este planeta, los ángeles existían antes que nosotros. ¿Y cómo sabemos que los ángeles vivían en este planeta? Vayamos para terminar en Ezequiel capítulo 28. Todo tenemos que recorrer a la Biblia y demostrarlo con la Biblia. ¿De qué? ¿Qué cosa? Cuando Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén, ¿quién estaba ahí? ¿Caperucita Roja? ¿Quién estaba en el huerto del Edén? La serpiente antigua. Y es interesante que esa palabra en Génesis 3:1, esa palabra serpiente, no es la palabra reptil en el hebreo, es la palabra hashash, con H, hashash, que significa un ser luminoso. O sea, no era una serpiente literal, era el mismo Lucifer que ya estaba en estado caído, ahí en el huerto del Edén, cuando la primer pareja fue puesta en el planeta Tierra. Conclusión, ¿en qué día fue creado Lucifer? No fue creado en los 6 días de Génesis capítulo 1, porque ellos ya existían antes. ¿Cuándo fueron creados? Antes del versículo 2, cuando dijo Dios, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. El principio está aquí, y ese principio tuvo millones de años con la creación de los ángeles, y entonces después de que vino la rebelión satánica, Dios comienza la recreación después de millones de años que el universo ya existía, y nos pone a nosotros para que nosotros seamos el instrumento de Dios para destruir la rebelión angelical. Para Dios demostrarle que criaturas infinitamente menos sabias, más pequeñas que los ángeles y que de la sabiduría diabólica, con Jesucristo éramos más que vencedores. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Rápidamente, Ezequiel 28, versículos 12 y 13, está hablando de la creación de Lucifer. Vean lo que dice la Biblia cuando Dios creó a Lucifer. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Rápidamente nos detenemos ahí. ¿Por qué Dios le asigna al rey de Tiro a Lucifer? ¿De quién está hablando? ¿De un rey o está hablando de Lucifer? ¿Qué nos enseña esto? Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que detrás de las personalidades humanas se encuentran principados demoníacos. Y dice Apocalipsis 16 que cuando venga la guerra del Armagedón,
los principados satánicos y los demonios van a controlar a todos los gobernantes de las naciones del mundo. O sea que detrás de los reyes y los gobernantes existen entidades espirituales de maldad. Así que esta es la razón por la cual comienza introduciéndonos el rey de Tiro, y sabemos que el rey de Tiro no hay nadie que haya sido el sello de la perfección. Y ya el versículo 13 nos lo aclara. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Lucifer fue creado en el lugar donde Adán y Eva habitaron después de la caída de Lucifer. Ahí fue creado el Lucifer. El Edén existía antes del huerto del Edén, recreado por Dios. Pero hay una diferencia entre el Edén de Lucifer y el Edén de Adán y Eva. ¿Cuál es? Nos lo dice la Biblia. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, beril, onice, zafiro, carbúnculo, esmeralda. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de la creación. Tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras y el fuego que tú paseabas. La frase, el monte de Dios, siempre en toda la Biblia se refiere a Jerusalén. De ahí viene la palabra Sión. Es el monte de Dios. Ahora, el Edén donde estaba Satanás era un huerto no de frutas ni de árboles, era un huerto de piedras preciosas. Y ahí caminaba, no me da más tiempo, lo vamos a ver más adelante en las otras conferencias. Ahí caminaba, eran puras zafiros, esmeraldas, carbunclos, todas las piedras preciosas. Y lo más interesante de todo esto es que si ustedes comparan estas piedras preciosas con las que tenía el sumo sacerdote en el efod, ¿se acuerdan del efod del sumo sacerdote? Tenía 4 columnas, 4 piedras preciosas, 4 y 4, 4 por 3, 12. 12 piedras preciosas el sumo sacerdote del tabernáculo, para que cuando entraba al lugar santísimo, cada piedra preciosa representaba una tribu de Israel. Al entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, él estaba intercediendo por todo el pueblo de Israel. Antes los hombres intercedían por nosotros, de Cristo a nosotros tenemos un solo mediador. Y ahora ya nadie nos representa más que el Hijo de Dios. Pues son las mismas piedras preciosas que tenía Satanás. Lo que nos habla que Satanás, y les dejo de tarea esto, para que se les salga humo de los oídos hoy en la noche. Satanás era antes de nosotros y antes de la creación el sumo sacerdote de Dios. Oiga, pero ¿cómo es que él ofrecía sacrificios? No ofrecía sacrificios, simplemente representaba. ¿Por qué? Porque existía el potencial de que hubiera una rebelión de los ángeles. Y él, que fue puesto como el guardián de Dios, inicia la rebelión contra Dios. Y por eso los querubines, él era un querubín. Satanás no es un ángel, Satanás es un querubín. Y un querubín es diferente a un serafín y a un ángel. Los ángeles son mensajeros. Y los querubines en el arca están con las alas así, protegiendo el lugar del propiciatorio donde estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y estaba también el maná, que representaba la ley de Dios. Ya no me da tiempo de esto, pero los querubines cubrían esto. Y Satanás era un querubín y él protegía, y él era el que dirigía la alabanza a Dios en el cielo. Escuchen esto, esta es la razón por la cual después de los pastores, los más atacados en el mundo son los de la alabanza. Porque los grupos de alabanza tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a la adoración a Dios. Y de acuerdo a lo que ellos cantan, es como nosotros sentimos acercarnos a Dios en adoración. Por eso siempre la adoración a Dios tiene que ser de adoración y de santidad. Y por eso vienen los ataques tan fuertes contra los líderes de Dios y los líderes de la alabanza. Todos ustedes que me escuchan en el mundo, no es cualquier cosa pararse aquí y tocar la guitarra. Cuida tu vida, porque después de los pastores, ustedes son los segundos en ser atacados por el enemigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo
gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.